Hace unos meses presenté una iniciativa para regular marchas y manifestaciones en San Luis Potosí, la cual, gracias a mis compañeros diputados, fue aprobada en el mes de mayo de este 2013. Sin embargo, esta semana presentaré algunas modificaciones a la misma, donde se establecen medidas más específicas como el garantizar el libre tránsito, establecer días y horarios y dar aviso a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de quien ejerce su derecho de libertad de expresión, pero también salvaguardando el derecho que todo ciudadano tiene de transitar libremente y vivir en paz. En muchos países, las marchas se han regularizado desde hace más de 70 años, por lo que es obligatorio solicitar a las autoridades con días de anticipación un permiso para manifestarse. Todo ciudadano u organización social deben avisar de horarios, la ruta que seguirán y contra qué autoridad va dirigida esa marcha. De esa forma, la autoridad evalúa los riesgos y el impacto a terceros, es decir, a los ciudadanos que quieren y necesitan llegar a sus trabajos, llevar a sus hijos a la escuela, atenderse una emergencia de salud o sencillamente ejercer el derecho que también tiene de transitar libremente por su ciudad. La libertad de manifestación está garantizada en la Constitución, nadie lo cuestiona. Los mexicanos estamos habituados a marchas y protestas. Es un derecho que encontramos en todos los países democráticos del mundo y que los mexicanos aceptamos sin chistar. No podemos negar que en México este derecho se ha distorsionado completamente y se ha ampliado a incluir la agresión a terceros, cosa que no es aceptada en ningún país democrático en el mundo. Este 2013, voy a poner un ejemplo, en el Distrito Federal se han registrado un promedio de 360 manifestaciones por mes. Nos tenemos que acostumbrar a esto. Es justo que haya pérdidas multimillonarias de personas que tienen que cerrar sus negocios, de ciudadanos que no pueden llegar a sus trabajos, de niños que no pueden ir a la escuela. ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto? Creo que no, estoy muy convencido de ello. También estoy convencido que llegamos hasta aquí en nuestro país porque es más cómodo, es más fácil no hacer nada, porque hemos confundido terriblemente libertad de expresión con puedo hacer lo que yo quiera sin importar el derecho que también tienen millones de mexicanos. Hemos aceptado y nos hemos acostumbrado a que cualquier grupo se lance a las calles en busca de dinero o prebendas o para protestar por agravios. Como lo ha dicho Sergio Sarmiento, las marchas se han convertido en un negocio redondo. Organizaciones, entre comillas, sociales, muy identificadas en nuestro país, no solo organizan sus propias manifestaciones, sino que alquilan otras. En México son muchos más comunes las manifestaciones que en los países democráticos. ¿Por qué? Porque son recompensadas. Es cierto que las autoridades no prestan atención a las exigencias o agravios de los grupos de poder, sino hasta que hacen una manifestación. Es totalmente cierto. Las marchas se han convertido en el equivalente de la petición a la autoridad de las sociedades democráticas. Son tantas las manifestaciones que los grupos que utilizan este recurso como arma o negocio ya no pueden limitarse únicamente a marchar en las calles. Se necesita algo adicional para llamar la atención. Por eso llevan a cabo bloqueos u otras formas de agresión a terceros. Y es precisamente por esto mi principal motivación para esta iniciativa. Los bloqueos de avenidas de las ciudades de México, Distrito Federal, Oaxaca, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son ejemplo de esta estrategia. Las autoridades mexicanas no se atreven a utilizar la fuerza pública para liberar las vías de comunicación. El gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, ha permitido que los bloqueos sobre principales avenidas
se realicen de manera constante y se mantengan durante horas, incluso días o meses. El gobierno federal permite también bloqueos prolongados de carreteras y autopistas. Los funcionarios siempre pueden viajar en helicóptero y poco les importan los daños que sufren las ciudades comunes y corrientes. Esto no ocurre en países democráticos, no confundamos. Cuando en Nueva York el movimiento de los indignados contra Wall Street pretendió bloquear el puente de Brooklyn, la policía actuó de inmediato, disolvió el bloqueo y detuvo a unos 400 manifestantes. En México, en cambio, el jefe de gobierno pidió dinero al gobierno federal para compensar a las víctimas de los bloqueos. El gobierno federal y el de Oaxaca, a su vez, han premiado con dinero, sí, con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos, las prebendas, exigencias y chantajes de los grupos que se manifiestan. Con estas condiciones seguiremos viendo bloqueos que tomen como rehenes a inocentes. Mientras la extorsión sea un buen negocio, seguirá siendo una ocurrencia cotidiana en nuestro país. No quiero ver a San Luis como a Oaxaca, como a Distrito Federal, y es momento de entender perfectamente libertad de expresión, libertad de manifestarse, sin afectar el derecho que también tienen millones de mexicanos de cambiar a México por un mejor país. Muchas gracias.